Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Dios los bendiga. Amén. Es rico tener el privilegio de compartir con ustedes en esta mañana. Quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos 1 al 7. Amén, ya lo encontramos. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Quisiera iniciar con una historia que ocurrió en una iglesia, y lo que ocurrió en esa iglesia es que tenía un pastor, el cual toda la congregación lo amaba mucho y lo quería mucho. Era un varón lleno del Espíritu Santo, un hombre que enseñaba muy bien la palabra. Era una persona que uno podía decir intachable. Y llegó un día donde ese pastor partió a los brazos de Dios. Y la iglesia tenía más o menos unos 800 miembros. Y tristemente esa iglesia, después de la partida del pastor, se dividió. Se formaron de allí, creo que salieron como 2 o 3 iglesias. Y uno diría: ¿por qué ocurrió esto? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Y el pastor ya no estaba, entonces al pastor no se le podía echar la culpa, ¿cierto que no? Pero ¿qué pasó entonces con los que quedaron encargados? Y resulta que todos los líderes empezaron a pelear quién era el que iba a ser el pastor, quién iba a ser el encargado de la iglesia. Y aunque había muy buenos líderes, no se pusieron de acuerdo, y por los celos de la persona que quedó encargada, los otros líderes empezaron a tomar bandos. Y esto terminó haciendo un gran daño a la iglesia, a la congregación, hasta fracturarse, dividirse y herir a muchas personas.
porque no solamente se dividió la iglesia, sino que algunos cristianos que estaban nuevos, que eran inmaduros todavía en la fe, no querían saber nada del evangelio, porque miraban cómo se peleaban entre esos líderes entre sí. Y este pasaje que acabamos de leer nos presenta también una dificultad muy grande. Nos presenta un desafío grande que vivió la iglesia en aquellos tiempos, porque así es como comienza. En aquellos días, cuando el número de discípulos crecía, así nos dice el versículo 1, dice que hubo una queja de los judíos helenizados o de los griegos, dice en otra versión, porque sus viudas eran desatendidas. ¿Sí? Podríamos decir que ese es el problema que nos plantea este pasaje. ¿Sí? Sin embargo, yo ahorita les voy a explicar que ese no era el problema más grande. ¿Y por qué? ¿En qué me baso para decir que ese no era el problema más grande? Me baso en que los apóstoles se reúnen inmediatamente. Noten algo que ellos no dan espera, sino que ellos se reúnen inmediatamente para ver qué decisión tomar. Y cuando ellos dan la respuesta, lo primero que ellos dicen es: no es justo, dice una versión. Otra versión dice: no es bueno que nosotros descuidemos la palabra, la predicación de la palabra y la oración por atender a las mesas. Entonces el pasaje, aunque no nos está diciendo, al parecer el problema más grande para una iglesia que estaba en crecimiento, para esta iglesia de este tiempo, no era que las viudas estuvieran siendo desatendidas, sino que la palabra se estaba enseñando de a poco, porque muchas quejas estaban viniendo ante los apóstoles y ellos tenían que darle solución a todos esos problemas. ¿Sí? Volviendo entonces de nuevo, ya después de esta introducción tan larga, este pasaje, esta porción de la palabra, me parece muy especial por varias cosas. Si ustedes miran, es el comienzo de la iglesia, es el comienzo de nuestra fe. Son los cimientos los que se están allí tocando. Y Lucas se encarga de empezarnos a enseñar, o se encarga de que a nosotros nos quede claro cómo fue ese comienzo, porque él es muy detallista con todas las cosas. Si ustedes notan en el capítulo 1, allí ellos se da un versículo que es muy bonito, el 1:7, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego Dios hace una elección de quién va a ser el sucesor del apóstol que faltaba. No sé si se acuerdan que Judas tristemente había hecho lo incorrecto y ellos querían reemplazarlo porque se sentían como que les hacía falta uno, porque parte de la iniciativa de ellos, ¿cierto? Y me parece muy importante ver que hay dos candidatos. Dentro de esos dos candidatos, uno es Matías y el otro incluso el apodado el Justo. Y es curioso que lo presenta de esta forma, porque el que parece que va a quedar no queda, que es el que tiene un pergamino, el que se habla, que tiene, o sea, obviamente los dos eran muy buenos elementos, pero si usted nota la narración de Lucas, destaca más al uno y al otro, y luego dice que tiraron suertes, y ahí es donde queda Matías. Y luego dice: esperen la venida del Espíritu Santo. Llega la venida del Espíritu Santo, Pedro hace su primera predicación, que ¿quién me envidiaría predicar como Pedro? O esa opción que tuvo en ese momento, donde cantidades de personas se convierten a Dios. Y ese evento tan bonito del Espíritu Santo
donde las personas oían en su propio idioma el Evangelio de Jesucristo. Y luego tristemente nos habla de unas personas que vendieron una de sus propiedades para darlo a la iglesia, le meten al Espíritu Santo, y allí ocurre algo muy triste, ¿sí? Que es la muerte de estas dos personas por mentirle al Espíritu Santo. Yo creo que en otra ocasión de pronto hay tiempo para enseñar sobre esto, pero aquí no me quiero detener porque eso sí es más complicado de explicar y más largo. Pero quiero decir que todos estos eventos se están dando. Y ya aquí en el 6 dice que la iglesia estaba creciendo, el número de los discípulos, no de lo que está diciendo. No solamente que se convirtieron, sino ya nos está hablando de discípulos, personas que están hambrientos de la palabra, personas que están conociendo, que están empezando a andar. ¿Y cuánto nosotros no anhelamos que eso pase en esta iglesia? Que empiecen a llegar muchas personas. Pero noten que la llegada de muchas personas tuvo un desafío en esta época. ¿Sí? Un desafío que es bien interesante. Y ese desafío es, la iglesia está creciendo y necesita personas que se anexen a ese servicio. Sí. Si esta iglesia creciera mucho más de lo que está creciendo, va a necesitar más personas que trabajen en la obra de Dios. Y la iglesia debe prepararse para estas cosas, y más cuando nosotros ya tenemos consejos en la misma palabra de Dios. Yo quiero primeramente mirar con ustedes la forma como las diferentes versiones nos están narrando este acontecimiento. ¿Sí? La Reina Valera de 1960, el título que le pone a este pasaje es Elección de los 7 diáconos. ¿Cierto? ¿Saben ustedes qué significa la palabra diácono? ¿Sí? ¿Qué significa? Servicio, ¿cierto? Alguien que sirve a los otros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando la mayoría de creyentes sueñan con servirle a Dios, sueñan es inmediatamente con estar en el púlpito predicando y predicándole a muchas personas, llenando estadios. Muchas veces esos son los sueños que se tienen, ¿cierto? Y yo lo digo porque, para ser honesto, yo también soñé de esa forma. Sí, uno se ve es soñando, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes, cuando conocen a Dios y empiezan a enamorar, empiezan a soñar, uy Señor, yo me sueño abriendo tu iglesia? Yo me sueño acomodando las sillas, ayudando a que parqueen los carros, llevándole agüita al predicador, a los de la alabanza. Noten ustedes que yo no estoy hablando mal de lo que es el servicio. Antes, por el contrario, estoy anexando cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que hacen parte también del servicio a Dios y que es supremamente importante. ¿Qué sería de una iglesia donde usted venga y tengamos al frente un buen predicador, pero que las sillas estén sucias y a uno le da hasta pereza sentarse? Ya eso no lo dejamos concentrar en el que va a predicar. ¿Cierto que sí? O una iglesia que sea bien cómoda para usted escuchar a los que están en la alabanza. El servicio es algo muy importante, pero muy importante dentro de toda congregación.
porque el servicio es el que se encarga también de que las personas quieran volver a la iglesia. No hay nada más chévere que cuando usted entra a una iglesia, te estén saludando con una sonrisa y con... No hay nada más especial que uno llegue a un lugar nuevo y la gente te haga sentir que estás en el lugar ideal, que te haga sentir que eres especial, no que te haga ver como el nuevo, como el raro, como el que recién llegó. No, nada de eso. Por el contrario, las personas se sienten súper bien cuando incluso hasta salen del servicio por primera vez y el diácono se les acerca. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Me puedes dar el teléfono para que te llamemos? Porque nos gustaría saber de ti, si tienes una petición de oración, estar orando por ti. Y muchas veces, ¿quién hace ese trabajo? Los diáconos, ¿cierto? Y a veces pareciera que ese trabajo no es tan apreciado, tan tenido en cuenta. Pero si ustedes notan, lo que dice la palabra de Dios, de lo que tenían que ser esos diáconos, no eran cualquier diácono. Eran hombres llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Creo que tenían mal testimonio, ¿cierto? No, para nada. No, era de buen testimonio. ¿Qué más dice ahí? Y de sabiduría. ¿Saben a qué se refiere con sabiduría? Ahí se está refiriendo a esas personas llenas de conocimiento. ¿Sí? Y algo tristemente que vemos en algunas iglesias es que quieren escoger de diáconos a dos tipos de personas. Uno es o a los ancianos o a los que apenas están empezando a caminar con Dios. ¿Cierto que sí? A veces pasa eso en muchas iglesias. Pero déjenme decirle que en esta mañana vamos a hablar de la importancia del servicio en mi relación con Dios. ¿La importancia de qué? La importancia del servicio en mi relación con Dios. Siguiendo con lo que les estaba diciendo, la Reina Valera los presenta como la elección de los 7 diáconos. La nueva versión internacional simplemente dice elección de los 7. ¿Sí? Ese es el título que tiene. La versión Dios habla hoy dice nombramiento de 7 ayudantes. Notemos un sinónimo de lo que es el servicio, de lo que es un diácono. También es ayudante, alguien que va a ayudar, ¿cierto? Hay otra versión del lenguaje actual que dice 7 hombres escogidos para servir. Y la nueva traducción vigente dice la designación de los 7. Usted me puede decir en esta mañana, pero amigo, ¿por qué nos estás hablando de ti? Porque resulta que los títulos en el original de la Biblia no están. Fueron los traductores que lo pusieron para nuestra mejor comprensión. ¿Sí? Entonces quería mostrarles a ustedes cómo desde los títulos nos están dando un mensaje. Por decir, yo no sé para ustedes, pero a mí me parece súper interesante ese título de 7 hombres escogidos para servir. Porque cuando usted escoge, no es lo que hay, no es lo que toca, sino que usted está escogiendo a la persona con un perfil correcto o perfecto para lo que se necesita. De hecho, hoy en día, si usted se va a presentar a una empresa, la mayoría de empresas tienen establecido su perfil. Y si no cumple con ese perfil, usted no sirve para ese puesto. Siguen buscando, siguen recibiendo hojas de vida, hasta que la persona encargada del personal diga: esta persona si cumple cabalmente con la persona que necesitamos
para esta función, para esta determinada tarea. ¿Sí? Y de esa misma manera, las personas que desean servirle a Dios tienen que estar dispuestos a ser ayudantes en la obra de Dios, a ser ayudantes, a acompañar, a servir a aquellos que, digámoslo así, ya tienen un cargo dentro de la iglesia. Porque es a través de ellos mismos, hacerse discípulos, que van aprendiendo, que van creciendo en Dios. Porque los que están arriba de nosotros tienen realmente mucho que enseñarnos. Ellos ya han caminado un camino, ¿sí? Por decir, en nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros ancianos, tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Nuestros líderes también tienen mucho que enseñarnos, ¿sí? Pero me parece que a veces nosotros dejamos a algunos líderes por fuera. Y me refiero a aquellos hermanitos, por decir, la encargada de la intercesión o el encargado de la intercesión. Tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Y ya vamos a ver por qué los discípulos hacen un énfasis tan importante en que no se puede estudiar ni la palabra ni la oración. Son dos cosas fundamentales para cualquier iglesia. ¿Sí? Ahora sí, para que entremos en nuestro pasaje y lo disfrutemos, voy a volverles a leer el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si ustedes me permiten, yo les sugiero que miremos este versículo con tres problemas que se plantean ahí. ¿Sí? El primero es, eran desatendidas las viudas de los griegos. Yo aquí quiero hacer una salvedad, y es como para que no pensemos que eran extranjeros los que habían ahí. Cuando uno mira las otras versiones, uno dice que eran judíos helenizados o judíos de habla griega. Así es como dicen las otras versiones. O sea que estamos hablando de que todos en la congregación eran judíos. Y al parecer, las viudas de los judíos que hablaban griegos, esas eran las únicas desatendidas. Las otras viudas sí eran atendidas. Miren que una iglesia que está creciendo, que tiene a los 12 apóstoles, miren ese privilegio que tenía. Y estaban haciendo diferenciación entre la comunidad, entre la congregación. Esas son las viudas de los que, esas como que las dejaban de último. Pues yo ya soy el que estoy interpretándolo de esa forma, ¿cierto? Pero las otras viudas sí están siendo atendidas. Y recordemos que el atender a las viudas no surge de la iniciativa de la iglesia que se está formando, sino que surge de que en la ley de Moisés está que la iglesia o la congregación o el templo es el encargado de las viudas y de los huérfanos. Incluso nosotros hoy en día nos podemos hacer esa pregunta. Hoy en día nuestra iglesia debería estar encargada de las viudas desamparadas y de los huérfanos. Podríamos hacernos esa pregunta, porque eso está dentro de la Biblia, ¿cierto? Y no solamente está en un solo pasaje, sino está en varios pasajes. Cuando yo estoy haciendo referencia de las viudas hoy en día, estoy haciendo referencias a aquella que no tiene quien vea por ellas, porque era lo mismo en la antigüedad. Aquellas viudas
que ya no había quien viera por ellas. Entonces la iglesia se encargaba de estas personas, y era el templo se encargaba de estas personas. ¿Sí? ¿Y por qué lo traigo a que nosotros nos hagamos esta reflexión? Porque parte de nosotros crecer con un corazón que le agrade a Dios, parte de nosotros querer servir, es nosotros también observar aquellas necesidades que a veces no son tan claras a la vista, de que realmente amemos servir, va con amor, de que nosotros realmente amemos a cada una de las personas de nuestra congregación. ¿Sí? Que nosotros no simplemente a veces digamos, ay, qué pesar de aquel hermano o aquella hermana, sino que podamos ir más allá a accionar ese amor que tenemos de Dios. Quizás a uno solo nos quede muy difícil ayudar a otro, pero entre todos la cosa es más fácil. Entre todos podemos llevar alegría, podemos llevar esperanza, podemos transmitir esa misericordia divina y ese amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, ese podría ser uno de los, bueno, podría ser no, hace parte del problema, pero digamos que dividiéndolo, esa es una forma de ver ese problema. Otra forma de ver el problema que vemos allí en el versículo 1 es como si hubiera, no sé si me permiten utilizar la palabra racismo o xenofobia, en el sentido que las que ellos pensaban que no eran tan puros eran los que estaban desatendiendo, y las viudas puras, esas sí estaban siendo atendidas. Una de las cosas que, no sé si ustedes escucharon a través de la historia a Alejandro Magno, fue que una de sus, digámoslo así, de sus estrategias para dominar todo el mundo conocido, fue que Alejandro Magno lo que hizo fue que él conquistó todo lo que se conocía, que existía. Y lo que hacía era que sus generales o sus grandes soldados, cuando ya tenían una edad avanzada, él no los llevaba de nuevo para su tierra, sino que los iba dejando en territorios que ellos que habían conquistado, y les daba un cargo como gobernante, como encargado de esa tierra, o sea, les daba importancia. Y de esa forma, todo el mundo conocido empezó a hablar griego. Y también empezaron ellos a, digámoslo así, a mezclar las razas. Y cuando se mezclan las razas, ya es más fácil la aceptación para esas personas. No es lo mismo que si usted llegó, digámoslo así, colombiano puro y llegó a, no sé, pongamos un país como Italia, y lo van a ver a usted muy raro. Así ya usted después tenga el acento italiano y usted diga, yo parto italiano. Así usted ya hable, lo van a ver diferente. Pero ya quizás el hijo suyo, si usted se casó con una italiana, ya lo van a ver desde otro punto de vista, porque ya lo van a ver como alguien que es de ellos. No sé si me estoy haciendo entender con lo que quiero decir. Pero lo que les quiero decir es que los judíos sí podemos decir, si me permiten utilizar la palabra de mi abuelo o de mi abuelita, eran muy fregados. ¿Sí? Ellos eran demasiado conservadores. Y ellos, cualquier cosita que alguien hiciera, que estuviera yendo para los griegos, para los romanos, para todo eso, ya para ellos eso era algo muy mal visto. Pero aquí estamos hablando del principio de la iglesia, personas discipuladas por Jesús, personas que habían escuchado la palabra misma de Jesús,
seguidores de Jesús, seguidores de los discípulos, personas que ya habían recibido el Espíritu Santo, que están participando de estas decisiones, donde se está excluyendo un tipo de la población de su comunidad. Entonces, este es como el segundo problema, como podemos ver en este mismo versículo. Y el tercero es el crecimiento de la iglesia. Como ahora lo decía, siempre que una iglesia crece, comienza un nuevo desafío. ¿Por qué un nuevo desafío? Porque se necesitan más personas que estén apoyando para servir. ¿Sí? Se necesitan más personas para alabar. Solo piensen si acá hiciéramos 3 cultos. ¿Será que al que canta sí le dará la voz para los 3 servicios? Y al que predica sí le dará también la voz para los 3 servicios. Cada vez se vuelve más desgastante, ¿cierto? ¿Será que el pastor con 3 cultos, ya con 600, digamos así, 800 personas, sí le dará para atender a todas las personas de la comunidad con las necesidades que cada uno tiene personalmente, cuando lo necesite, pues, de que tengan ese buen acompañamiento? Estoy dando como algunas sugerencias de que cuando crece una iglesia, una comunidad, necesita realmente más apoyo, ¿cierto? Pero no tiene algo que es muy bonito. Aquí la solución estaba en la misma iglesia, porque estaban haciendo un trabajo tan bien hecho que noten que escoger las 7 personas fue súper fácil. De una las tenía. Y eran personas de nuevo, llenas del Espíritu Santo, llenas de conocimiento, de buen testimonio. ¿Cierto que sí? Entonces, hay personas también en las iglesias de hoy día esperando que se les dé la oportunidad para servir. Hay personas ahí. Tenemos muchas veces que sacarlos de ahí para que nos ayuden, ¿cierto? Pero no, entonces el tercer problema que yo planteo acá del versículo es que estaba creciendo mucho la iglesia, ¿cierto? El versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12 nos da la idea que eran los ¿qué? Los apóstoles, ¿cierto? Y noten que acá dice 12 y no 11. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque en algunas ocasiones algunas personas han dicho: no, el apóstol número 12 fue el apóstol Pablo. No sé si de pronto ustedes lo han escuchado. Si no lo han escuchado, entonces no he dicho nada. Pero note que acá Lucas mismo está validando a Matías. Matías sí entró dentro de los 12 apóstoles. Esto no significa que Pablo también fue un apóstol, pero no significa que él no fue el apóstol, solo que no sé por qué algunos quieren decir que solamente fueron 12, entonces no meten aquí al pobre Matías, ¿cierto? Pero aquí nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. O sea que yo creo que habían como 10 discípulos, ¿cierto? ¿Sí o no? Multitud. ¿Qué significa multitud? Multitud significa que hay muchos discípulos. Y note que los convocaron y les dijeron. O sea, ellos se habían reunido, habían tomado la decisión y ya hacen otra reunión con la multitud de los discípulos y ahí les dicen a ellos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo cual me lleva a mí a pensar en una conclusión, y es que este era el problema más grande que tenía la iglesia en este momento.
que era de pronto seguir descuidando la predicación de la palabra, ¿sí? Para servir a las mesas. Y claro, ¿cuánto tiempo gasta uno haciendo a veces alguna actividad? Solo piense usted, si usted va a repartir mercados, todo el tiempo que va a gastar usted repartiendo mercados. Porque no es solamente repartir mercados, es primero conseguir los fondos para comprar los mercados, luego ir y comprar los mercados, luego empacar los mercados, luego tener el listado de las personas que van a ser beneficiadas para entregar el mercado, luego convocarlos, llamarlos y luego entregar esos mercados. Lo estoy poniendo de esa forma para que entendamos que realmente ahí se puede ir tranquilamente toda la semana. Y recuerden que los judíos tenían varios momentos de oración al día. ¿Sí? Tenían varios momentos para enseñar la palabra. ¿Y qué pasa con una iglesia que estudia la palabra de Dios? Simplemente va a ser una iglesia que va a empezar a olvidarse de Dios, porque va a estar ocupada en otras cosas. ¿Qué es lo más importante para nuestra iglesia? Que la palabra de Dios siempre se esté predicando, que la palabra de Dios siempre se esté enseñando. ¿Y por qué eso es supremamente importante? ¿Qué es lo que nos confronta a nosotros con el pecado? ¿Qué es lo que hace que nosotros deseemos cambiar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que a nosotros nos está diciendo? Tenga paciencia, sea lleno del fruto del Espíritu Santo, tenga mansedumbre, tenga paz, tenga templanza, tenga amor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos recuerda a nosotros lo que debemos hacer si no es la palabra de Dios? Y si nosotros descuidamos esa palabra de Dios, no vamos a andar detrás de las pisadas de Jesús. No vamos caminando de forma que Jesús sea el que nos alumbre nuestro camino, nuestra vereda. Por el contrario, vamos a estar apartándonos de lo que realmente nosotros debemos hacer. ¿Sí? Entonces, algo fundamental para solucionar cualquier problema es la palabra de Dios. Porque es que en la palabra de Dios tenemos la respuesta para cualquier problema que tenga la iglesia. Amén. Si murió alguien, aquí encontramos salmos que dan fortaleza, que dan esperanza. ¿Cierto que sí? Pasajes en el Nuevo Testamento que nos dice que nos espera un futuro con nuestro Señor y Salvador. Si nosotros tenemos una pérdida económica, lo que sea, también nos dice que hay un Dios poderoso que nos puede levantar. Amén. Si nuestra iglesia está pasando por divisiones, también acá nos dice qué hacer para que volvamos de nuevo a estar juntos. Si tenemos una dificultad con un hermano, etcétera, tenemos todos los consejos necesarios para vivir de la mejor manera, siempre y cuando no descuidemos la palabra de Dios. No solo en la iglesia, aquí sí quiero irme más personal, en tu casa, cada uno de nosotros, no podemos nunca descuidar la palabra de Dios. Pero en nuestro pasaje está hablando de la congregación nunca debe descuidar la palabra. La palabra debe ser lo más importante y es lo más necesario para nuestras almas. Es lo más necesario para nuestras almas. Sin la palabra de Dios, usted y yo no vamos a desear servir. Porque no te algo, uno muchas veces va a trabajar porque es obligatorio, porque si no voy me echan, entonces en la casa que
¿Sí? Pero el servir en la iglesia es algo que lo hacemos de corazón, es algo que es voluntario, es una respuesta. Si me permiten decir eso, es una respuesta al amor que hemos recibido. Por lo menos para mí es un deleite poder servir en la iglesia, hacer algo por mi iglesia, por el lugar que me da a mí el alimento, por el lugar donde yo veo a mis hermanos, donde yo me siento feliz, donde me siento a gusto. ¿Y cómo no poder servir a ustedes, mis hermanos? Si es algo que llevamos en nuestro corazón. Y acá tenemos unos ejemplos muy bonitos. Nuestra hermana Norela, 25 años, sirviéndonos a nosotros. De Orela, perdón. De Orela, nuestra hermana Orela. Pero eso es algo muy bonito. Y en las fotos yo la veía a mi joven, a ella, y la veía joven, y siempre la he visto en alabanza, ¿cierto? Siempre ella se pone de pie, toma la palabra, y tiene una autoridad que ella se la ha ganado por el servicio que nos ha dado a nosotros. ¿Sí? No se siente uno contento cuando uno la ve, porque uno hasta la ve como un referente. Uno, uy, bueno, ¿cierto? Y si ella se dedicara a servir solamente y a no orar por nosotros, a no enseñarnos con la palabra, la cosa sería más diferente. ¿No creen ustedes? Mis hermanos, dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí? Y cuando están dando los nombres, voy a adelantar al 5, dice que eligieron a Esteban, y dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Por allí que escogieron a nuestro pastor. Algo muy bonito es que la mayoría de nombres que aparecen acá no son de origen judío, son de origen griego. Noten ustedes, la mayoría son de origen griego, no judíos. Y son las personas que están llenas del Espíritu Santo, los que tienen buen testimonio. Al parecer no eran judíos, porque incluso cuando habla de Nicolás, por eso se le énfasis a nuestro pastor, porque nos dice que era de Antioquía, es decir, era griego puro. De los otros no se dice, pero de Nicolás dice que era prosélito de Antioquía. Y Antioquía no tenía nada que ver con los judíos. ¿Sí? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nos tiene que quedar claro que nuestra iglesia no es para favorecer a unos o a otros. No es para tener lo que llama nuestra famosa cultura la rosca. Y ahí solucionamos uno de los primeros problemas que yo les planteé del primer versículo. ¿Sí? Porque la iglesia, incluso hay un texto que me encanta, donde Pablo dice: ya no hay judío ni griego, ¿cierto? Y podríamos decir otro en Colombia: ya no hay indígena, ni negro, ni mestizo. Todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos somos iguales, no hay por qué hacer distinción entre nosotros. Todos somos hermanos. Y esa es la palabra más bonita para nosotros llamar a alguien. A veces es la forma con que se burlan de nosotros los cristianos. Ah, hermano, hermanolo, ahí viene el hermanito. Pero noten la diferencia cuando usted: hey, aquel, vení, hey, tú, venga. Hey, Pancracio, hey, Camilo,
pero es muy diferente no tener tono. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Hermanito, usted me puede ayudar con esto. Hermana, qué bueno verla. Noten que ustedes, que la palabra hermano nos da una cercanía. Nos habla como de que apreciamos a esa persona, de que le tenemos cariño, de que le tenemos afecto, de que hay un respeto hacia esa persona, de que es familia. ¿Cierto que sí? Y eso es bueno que lo sigamos nosotros cultivando. No nos dejemos que nos sigan burlando por eso, sino antes sintámonos felices por eso. Porque eso nos da una identidad. Y también nos hace estar más juntos. Amén. Entonces, buscaron a estas personas, ¿cierto? Y el verso 4 clarifica lo que está diciendo ahorita. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahorita nos hablaba solamente de la palabra, ¿cierto? Y aquí nos deja la aclaración. En la oración y en la palabra. ¿Sí? Yo doy gracias porque esta es una iglesia que ora mucho. ¿Sí? Una iglesia que constantemente está en oración. Yo les pido disculpas porque ustedes no me ven las oraciones en la tarde, pero es justo la hora donde el niño mío se está durmiendo. Y si me permiten utilizar la palabra sinvergüenza, ese sinvergüenza tiene que estar con el papá porque tiene que el papá está en la casa y no está durmiendo, coge la puerta hasta golpes y me hace ir hasta allá. Sí, o en ocasiones mi amada esposa se durmió y me llegan los dos niños de nuevo a la sala. Y yo le digo a la mamá, ya se durmió, me dice la niña. Entonces vamos a dormir, nos dicen que sí, vamos. Pero excelente que estemos orando los lunes, los martes, los miércoles, que tengamos los ayunos acá en la iglesia. Todo eso nos ayuda y nos ayuda grandemente. Sin las oraciones, nuestros ministerios no serían fuertes. Sin las oraciones, menos personas conocerían de Dios. La oración es supremamente importante porque es mi relación directa con Dios. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes una frase que me encantó. Dice, los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Noten ustedes que esta frase nos habla de que la naturaleza nos sirve a nosotros. Y cuánto más nosotros debemos servir a otros. No sé si de pronto alguno de ustedes me puede buscar Efesios 2:10 que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros y igual. Amén. Fuimos creados ¿para qué? Buenas obras. Para hacer buenas obras. ¿Será que el hacer buenas obras va con el servicio?
¿Cierto que sí? Claro. Mis hermanos, yo creo que de hoy en adelante nuestra iglesia debe cambiar. ¿En qué sentido debe cambiar? Debemos ver como un ministerio supremamente importante el de los diáconos. Hoy es un día para que nosotros resaltemos la labor que hacen los diáconos en nuestra congregación. Y hoy es el día también para que nosotros recordemos que lo mejor que puede haber es el servir a otros. Y les voy a dar algunas pequeñas razones de por qué servir. Primero, si usted aspira a tener grandeza en el reino de Dios, note lo que estoy diciendo, en el reino de Dios, Jesús mismo lo enseñó, que quiera ser el más grande de ustedes, sirva a los otros. Cuando se estaban peleando entre ellos y estaban celosos porque dos de ellos querían tomar la delantera y la mamá pidió que uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús. ¿Cierto? Y Jesús les dice eso. Segundo, si ustedes se acuerdan, Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos. Y lavar los pies en esa época no era como en nuestra época. En esa época recuerde que no habían calles pavimentadas, no habían zapatos de boda que cubrieran todos los pies. ¿No había qué? No había talco mexana, claro que sí. No había talco mexana. Déjenme decirle también que por no tener zapatos, yo creo que esos pies eran como callos, así que eso bajaba, cortaba, ¿sí? Era algo horrible, pues para nuestra época, ¿cierto? Pero sin embargo Jesús con mucho amor lavó los pies de todos sus discípulos, ¿sí? Si usted mira, Jesús siempre mandaba a sus discípulos, algunos los agarraba, vayan y preparen el lugar donde nos vamos a reunir. Y tenían que prepararlo todo, organizarlo, que todo estuviera chévere para cuando ellos llegaran. Si Jesús mismo vino a servir, porque así lo dice la palabra, ¿qué espera entonces Jesús de nosotros? Si no es que nosotros también aprendamos a servir. Si no podemos hacerlo en nuestra iglesia, desde nuestros conocimientos o nuestros saberes, también servir a Dios. Desde aquello que Dios nos ha dado, nosotros podemos servir a Dios. Pero que nosotros, mis hermanos, con mucho respeto les digo, tengamos un respeto muy grande por nuestros servidores en la iglesia. Porque en ocasiones quizás no nos gusta que ya uno nos diga, venga, me colabore y se sienta por favor en esta misión. O no sé si ha pasado, nos diga por favor, apague el celular, no es un lugar para estar conectado. Póngase bien el tapabocas, ¿cierto? Entramos y pongamos las manos para que no se den alcohol, no nos molestemos, pensando no es que yo vengo limpio. No, yo me acabé de lavar las manos. No me eché alcohol. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque a veces el servicio lo vemos como humillación. Pero cuando nosotros realmente aprendemos que servimos es por Dios, para Dios, y porque también nosotros servimos es porque mi hermano es muy importante para mí, es súper fácil. Y si quiere le pongo el ejemplo con un hijo. Un hijo lo pone a uno a trabajar, en otras palabras lo pone a uno a servir. Y usted lo sirve con mucho amor, porque es hijo, porque es alguien muy cercano a uno. Y uno lo hace, a uno no le cuesta, y uno se esfuerza y lo hace. Y nuestros diáconos se esfuerzan mucho
porque lo aman a usted, hermano. Porque aman a Cristo. Y lo que más quieren es que todo esté listo y bueno para que se pueda seguir llevando a cabo la obra de Dios. Entonces, en el servicio de la iglesia, mis hermanos, qué bueno que valoremos cada día más y más aquellas personas que nos sirven, que nos aman. Para allá voy, pero sí dando el primer, por eso estoy diciendo que en primer lugar acá la iglesia, ¿cierto? En segundo lugar, estamos llamados también a servir a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Cómo van a ver ellos el amor de Dios si nosotros servimos a nuestros familiares? Nos van a ver, ¿sabe cómo? Como la distinción que había hacia los judíos con las viudas de los griegos. Así nos van a ver. Porque, en la iglesia sí sirve, pero a su padre de familia no es capaz de servir. Eso lo he escuchado de algunas personas. ¿Sí? Tercero, podemos servir también en los ministerios que son por fuera de la iglesia. Las misiones. ¿Sabes lo que es misiones? Sí. Hay una congregación que se está levantando en Tierra Alta, porque la de Amagata es una congregación, ¿cierto? Pero aquí podemos ir a servir si tenemos la posibilidad. Ahora, nuestra iglesia debe tener el ministerio del evangelismo y cada uno de nosotros tenemos que tenerlo. Sirvámosle a otros para que otros lleguen a Dios. Y esto está totalmente comprobado. Para terminar, les cuento esta historia de servicio. En la cárcel había un jefe paramilitar, digo había porque él ya salió libre, y ese jefe paramilitar le hacía la vida imposible a todos los cristianos. Y un hombre que lo conocía muy bien, podríamos decir que alguien que caminó también con él cuando estuvieron fuera de la cárcel, conoció de Dios. Y él decía, lo que yo más quiero es que aquel hombre conozca de Dios. Pero él empezó a mirar que el que llegaba, que hablarle así de Dios, ese hombre como que no era muy agresivo. Cuando lo iba bien, le metió al puño. Y decía, no, yo tengo que llegar de otra forma. Y él comenzó llegando, Víctor, vení, yo quiero dar a conocer, acá te traen unas galletitas. Y eso, no, acá te traen unas galletitas. Estaba pensando en usted, violándole a Dios y te trae las galletitas. No sé cómo empezó a hablarle de Dios. Sí. Y luego, no, necesita que le ayuden algo. Pero está como raro, ¿cierto? Porque está formal. Y luego cuando él vio que ya no tenía como peligro de que fuera agredido, le habló de Dios. Y hoy en día este hombre Milton, que fue el jefe paramilitar, hablé con él hace 15 días. Ya tiene una iglesia de la misma del Pablo Santander. Él mismo, digamos así, fundó con su propio esfuerzo. Y tiene otros 2 campos donde está yendo a predicar. Uno allí en Aranjuez y otro sí por allá en el municipio de Arriba. Y yo decía, solo en 4 años que saliste de la cárcel. Y solo, porque comenzó solo. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque mire cómo alguien a través del servicio, Dios lo llamó para servirle a otro, convertir a otra persona y esa otra persona le está sirviendo a Dios fielmente y está viendo que muchas personas siguen al Evangelio por su testimonio, porque está lleno del Espíritu Santo
y porque es un hombre que comprende que nacimos para servir y vivimos para servir. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Yo quisiera que nos pusiéramos sobre nuestros pies y oremos al Señor porque ponga en nosotros ese deseo de servir. Amado Dios, gracias te damos de nuevo en esta mañana. Gracias, Padre, porque hoy nos has enseñado, Señor, que necesitamos servir de todo corazón. Dar pasos más allá de lo que ha sido nuestro servicio hasta este momento. Valorar a aquellos que nos sirven, Señor. Valorarnos mucho y orar por ellos para que sigan teniendo ese corazón tan lindo y tan especial que necesita tu congregación. Padre, por otro lado, también nos deja muy claro que el problema grande que tenía esta iglesia del pasado era que estaba llenándose de actividades, y una de las actividades era servir a las mesas de las viudas de habla griega. Pero hoy nosotros, Señor, reconocemos que necesitamos, Señor, constantemente ir reuniéndonos para mirar qué personas también pueden servir y llamarlos a tu servicio, Señor, porque necesitamos que otras personas se anexen. Mira cómo este diácono Esteban nos presenta Hechos del capítulo 6, que fue llamado para servir a las mesas. Pero todo aquel que es llamado por ti no solamente se conforma con servir en la congregación, sino que él murió hablando de ti, Señor, predicándole a muchas personas, y murió con un corazón igualito al tuyo, Señor, diciendo que perdonaras a aquellas personas que le estaban tirando piedra, aquellas personas que le estaban robando su vida. Murió amándolos hasta el final, diciéndole a ti que no les fueras a tomar ese pecado en cuenta. Como alguien nos muestra que sirvió hasta el final de sus vidas. Qué bueno que se diga de cada uno de nosotros que fuimos fiel a ti y te servimos hasta el último instante, hasta el último aliento que tú nos has de dar en esta vida, Señor. Padre, gracias te damos, porque no hay otro Dios que Dios. Gracias te damos porque el conocerte nos lleva a ser tan fácil el querer servirte, Señor. Porque cuánto amor inunda nuestras vidas, cuánta misericordia nos ha colmado para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos otra oportunidad, para fortalecernos y decirnos que sí somos personas importantes, que somos muy amados por ti, Señor. Padre, pon en nosotros un corazón de servicio que te agradezca. Padre amado, gracias por los ejemplos que tenemos en nuestra congregación. Gracias por nuestro pastor Nicolás. Gracias por los ancianos y los líderes que tenemos y nuestros diáconos, porque nos muestran tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, llevar a muchos otros a tus pies, porque somos hombres y mujeres, porque servimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y recuerden, servir no nos hace ricos. Servir
nos hace ser parte del corazón de Dios. permanecerá, siempre creerá.